Atención, atención, importante noticia de último momento en inmigración y deportaciones. Aumentarán las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados. Te voy a contar todo en este video. La Policía de Inmigración, ICE, tendrá más libertad para arrestar inmigrantes indocumentados en Estados Unidos para que sean deportados. Esto, desde luego, como estás escuchando, afecta a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. Acaba de ser oficial la sentencia de un juez federal de Texas que declara ilegal la prioridad de arresto y deportación de inmigrantes que había ordenado el presidente Biden. En otras palabras, para explicarlo de forma más sencilla, esto significa que los oficiales de ICE, que es la Policía de Inmigración, tendrán más poder a la hora de detener inmigrantes en Estados Unidos. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración. Vamos ya mismo a la información. Acaba de confirmarse entonces las noticias de último momento. Un juez federal de Texas, el juez Tripton, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, dictó una sentencia que le da más poder a la policía de inmigración para detener personas. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita, así no te perdés ninguna información, ningún video. Siempre es importante aclarar que si estás indocumentado en Estados Unidos, digamos, sin un estatus migratorio, existe el riesgo de detención y deportación. Esto es así. Si uno mira las estadísticas, sin embargo, desde que asumió el presidente Biden, este riesgo de arresto y deportación disminuyó significativamente en comparación con lo que sucedía durante el gobierno del expresidente Trump. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en gran medida el año pasado el gobierno de Biden había establecido una guía con lineamientos, con órdenes para ICE, para priorizar cuáles iban a ser los inmigrantes que serían detenidos. El gobierno de Biden viene diciéndolo desde que asumió, que los recursos son escasos. ¿Qué es un recurso? Material, desde la policía o la cantidad de oficiales que tiene, la cantidad de dinero que hay, etcétera. Y que entonces, como los recursos son escasos, deben enfocarse en la detención de algunos inmigrantes, pero no de todos. Eso es lo que siempre dice el gobierno de Biden. Bueno, esto obviamente produjo, como te imaginas, mucho alivio en muchos inmigrantes que vivían siempre con miedo, un miedo constante a ser detenidos, personas que viven en general hace muchos años en Estados Unidos sin tener documentos y que no tienen ningún delito. Bueno, ¿cuáles eran entonces estas prioridades, estas órdenes que le daba Biden a los oficiales de inmigración, a los oficiales de la Policía de Inmigración? Bueno, eran prioridades de detención. Básicamente en septiembre del año pasado se dijo que la prioridad serían aquellos inmigrantes que, como te decía, habían cometido delitos graves, personas que cruzaron recientemente la frontera y también personas que sean un riesgo para la seguridad nacional, como por ejemplo un terrorista o un espía. Es decir, que se iban a concentrar en estos inmigrantes nada más y no en todos para su detención y arresto y posterior deportación. O sea que si no estabas en ninguna de estas tres categorías, el riesgo de que te detengan era mucho menor y esto le dio obviamente mucha tranquilidad a muchísimos inmigrantes indocumentados, a la amplia mayoría, te diría. Pues bien, los estados de Texas y Luisiana se opusieron a esto. Dijeron que no estaban de acuerdo y presentaron una demanda contra el gobierno de Biden para que se declare ilegal esta orden del gobierno de Biden. Este juez entonces que te acabo de decir, el juez Tripton de Texas, es un juez federal, le dio la razón al estado de Texas y al estado de Luisiana y dice que si bien los oficiales de inmigración tienen discrecionalidad, tienen libertad para decidir, la orden del gobierno de Biden va en contra de lo que establece el Congreso de Estados Unidos. Es decir, esta mayor flexibilidad y enfocarse solo en algunos pocos inmigrantes que son peligrosos o que tienen delitos, que acaban de entrar, es ilegal. Entonces, el juez puso en suspenso la medida por 2 semanas para permitir que el gobierno de Biden recurra a esta sentencia y que apele la sentencia a la Corte Superior, a un juez superior, para decidir si se suspende esta decisión del juez de primera instancia Tripton. Bueno, se acaba de vencer este plazo de suspensión que había dado el juez y lo que va a suceder entonces, ya se anunció, el gobierno va a apelar la sentencia por su parte y además el gobierno de Biden acaba de anunciar que si bien no está de acuerdo con la sentencia del juez Tripton, la va a respetar y va a esperar que la revisen los jueces de la Corte de Apelación. El gobierno también dijo que los agentes de ICE, la Policía de Inmigración, tomarán decisiones caso por caso, de manera
y cito lo que dice el gobierno, profesional y responsable, informados por su experiencia como agentes de la ley y de la manera que mejor proteja contra las mayores amenazas del país. Veremos entonces qué sucede con esta apelación del gobierno de Biden. Mientras tanto, entonces, lo que sí tenés que saber, lo importante es que el riesgo de que ICE, la Policía de Inmigración, arreste inmigrantes para que sean deportados se va a incrementar en estos días. Así que esto afecta directamente a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Además, esta sentencia del juez podría también tener efectos sobre la Corte de Inmigración que sigue las directrices del gobierno. Veremos qué termina de suceder. Te voy a dejar acá un video que seguro te va a servir y como siempre te digo, te seguiré informando. Pórtense bien, no rompan nada y no se olviden de suscribirse con la campanita al canal. Adiós.